instituciones que se integren, pues aportar algunas ideas al respecto sobre la política de financiamiento y sobre todo el modelo de financiamiento para la política habitacional en el país. Básicamente tengo 15 minutos, me dijeron 30 primero, ahora 15, pero bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Primera parte, un breve diagnóstico sobre la situación, luego sobre la situación habitacional, luego caería en respuesta por parte del Estado, la política habitacional como tal, que se está implementando, y luego propuestas y consideraciones, elementos para la discusión. Esa es la idea. Primero, con el aspecto del diagnóstico, pues aquí son 6 cosas rápidamente que voy a pasar. Primero, el déficit habitacional. Insistimos nuevamente en el déficit porque según se diagnostica, la forma en que se diagnostica es fundamental para luego entender cómo se planifica la política y después cómo se ejecutan y el éxito que tengan las mismas. Y el país actualmente tiene 2 metodologías encontradas. Por un lado está la de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, y la del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID. Nosotros entendemos que es necesario que haya un consenso metodológico en la cual se pueda ponerse de acuerdo, todos los sectores en base a cuál va a ser la forma finalmente de medición del déficit habitacional. Porque, por un lado, la metodología de la ONE, la que hemos utilizado en Casayá sobre todo, porque arroja elementos que entendemos son más integrales para comprender la dimensión del déficit. Por un lado, es la que ha servido de base para la planificación estratégica de 2013 a 2016 del Instituto Nacional de la Vivienda, por ejemplo. Pero la metodología de la MEPID, por su parte, es la que ha servido de base para la definición del Plan Plurianual de Inversión Pública, en sentido general del Estado. Entonces tienes ese contraste que entendemos que debe de ser aclarado. Entendemos que una mesa de consenso metodológico integral del déficit habitacional es fundamental para esto. Por otro lado, las características del déficit habitacional es importantísimo tenerlo en cuenta en toda propuesta de planificación, tanto de las políticas como de los recursos posteriormente, y lo que nos indica tanto la metodología de la ONE como la metodología de MEPID, de medición del déficit, es que la cara del déficit habitacional es sobre todo cualitativo. Si tomamos de referencia la metodología de la ONE, el 70% del déficit es cualitativo, y si tomamos en cuenta la metodología de la MEPID, el 65% también es cualitativo. Eso quiere decir viviendas que no habría que construir, sino que existen ya, y lo que habría que buscarle es soluciones para la mejora de los servicios o para mejorar infraestructura ya existente o para el problema del allegamiento o arrimamiento que es bastante serio en el país. Eso es otra de las cuestiones. La cara del déficit es sobre todo cualitativa. Lo otro tiene que ver con el criterio territorial. Si tomamos en cuenta cómo se distribuye el déficit habitacional en el territorio, podemos evidenciar rápidamente que el 50% del déficit habitacional se concentra en 5 provincias. Se concentra en el Distrito Nacional, en la provincia de Santo Domingo, en San Cristóbal, en la Altagracia y en Santiago. Obviamente también esto va acorde a la distribución demográfica del país y de cómo estamos distribuidos a nivel poblacional. Y también habría que tomar en cuenta otros criterios como mapa de pobreza, índice de desarrollo humano regional, etcétera. Pero de todas formas, un punto importante en la discusión del diagnóstico del déficit habitacional es tener en cuenta dónde están las mayores carencias al respecto. Un cuarto elemento, tiene que ver con las carencias habitacionales a nivel de hogares. Ya no a nivel de vivienda, vámonos a los hogares. La MEPID, aparte de su medición del déficit, arroja datos sobre cuáles son las carencias en los hogares en materia de agua, en materia de sanitaria, falta de energía eléctrica, hogares sin vivienda, etc. Y esas deficiencias
la tienen alrededor de 2 millones de hogares. Supera ya los 2 millones de hogares para el año 2014. ¿Qué vemos de esto? Que creemos importante que se pueda debatir, no sé si en el resto de la jornada o mañana en la mesa temática, bueno, que casi la mitad de esa deficiencia es por viviendas a las que no le llegue el agua directamente. Es decir, que no hay que o tomar una cubeta o ir hacia afuera y tomar el agua. Y esa deficiencia explica la mitad de las carencias habitacionales a nivel de hogares y es un punto fundamental. Ya que ya se ha anunciado esta mañana que el próximo cuatrenio sería el cuatrenio del agua, pues sería importante entonces incluir en la discusión respecto a la política sectorial de agua que alrededor de 1 millón de hogares no le llega agua dentro de la vivienda, por ejemplo. Otra cosa referente a esto igual voy a abundar más adelante, pero tiene que ver con el costeo de esas carencias habitacionales. Si tomamos en cuenta la magnitud a la que crecen esas carencias habitacionales a nivel de lo que mencioné, de falta de agua, de viviendas que no tienen piso de cemento, son de tierra, por ejemplo, de deficiencias sanitarias, hogares sin viviendas y demás, esos costos ahora mismo, teniendo en cuenta el nivel de inflación actual y todo, lo hemos estimado en alrededor de 229.000 millones de pesos. Eso es una cifra bastante considerable, ¿no? Estamos hablando de que se trata de alrededor del 7% del PIB si se toma en cuenta solo el año 2016. Eso es la tercera parte del presupuesto general del Estado de este año y es un 7%. Si educación es un 4%, esto es un 7%. Y es un punto que más adelante lo tomo, no voy a abundar ahora, pero es un aspecto a tomar en cuenta. Lo otro tiene que ver con soluciones para familias damnificadas. La evidencia más notable del déficit habitacional o quien más perjudicado está es quien vive en condición de pobreza y exclusión total. Y en este país todavía hay damnificados de David, del ciclón David del 79. Y lo hemos evidenciado en unos levantamientos que han recogido alrededor de 2.000 familias. Se ha cuantificado con los datos existentes del Ministerio de Economía cuánto costaría soluciones mínimas. Y eso se le ha presentado a principios del año al ministro de la Presidencia y aspiramos a que existan planes integrales que puedan salir de esta mesa de discusión respecto a quienes más padecen el déficit habitacional, que son los damnificados. Asentamientos humanos damnificados, está el costeo en general, mínimamente son 1.000 millones de pesos lo que hemos cuantificado para soluciones habitacionales mínimas en este sentido, tanto de viviendas existentes como las que harían falta. Eso a nivel de diagnóstico. La situación es bastante precaria, la vivienda nosotros decimos que es la más rezagada de las sectoriales en cuanto a inversión social y en cuanto a garantía de derechos económicos, sociales y culturales en general. Y la respuesta del Estado, creo que se ha avanzado esta mañana en explicarlo, de que el propio Estado ha puesto en marcha una política diferenciada, atendiendo a características diferenciadas de la población. Eso hemos venido analizando cada uno de esos programas en concretos que el Estado tiene en marcha. Hemos al menos identificado 4 grupos y de esos grupos hemos hecho un análisis más exhaustivo de la inversión pública en cada uno. Esos 4 grupos son, como pueden ver, un primer grupo es el de atención a familias de ingresos bajos y medios bajos. Bajos y medios bajos, aunque nosotros entendemos de que es familia de ingresos medios y medios altos, dado el tipo de modalidad de financiamiento a la que se accede. Y a esto me refiero que ese primer bloque precisamente es donde cae proyectos de fideicomiso público-privado como el de Ciudad Juan Bosch. Más adelante abundamos sobre eso, pero en general también existe la atención a familias de ingresos bajos en pobreza extrema, que es lo que en la práctica vendría a atender el Instituto Nacional de la Vivienda a través de
de proyectos con fondos de la Corporación Andina de Fomento. Es sobre todo financiamiento externo. Y una de las cosas que entendemos debería de cambiar de cara al futuro es que el presupuesto general del Estado tendría que apoyar más este tipo de iniciativas, puesto que año a año se quedan subejecutadas y año a año se construyen menos viviendas de la prevista. La otra modalidad que tiene que ver con familias en alto riesgo, le llamamos los proyectos paliativos, porque es cuando ocurre una inundación o cuando ocurre algún fenómeno natural, pues se acude al auxilio de esas familias. Y eso ha sido una de las evidencias más notorias de esta administración gubernamental. Los ejemplos como La Barquita, Boca de Cachón, la Mesopotamia, ha ocurrido precisamente esa solución habitacional porque la gente pues ya tenía el agua al cuello y se ha buscado una solución habitacional posteriormente. Pues estos serían los proyectos para ese perfil poblacional. Y el plan de titulación de tierra, ya he oído preguntas esta mañana al respecto sobre el plan, pero se supone que el acceso a la propiedad titulada pues es uno de los grandes lineamientos. Nosotros hemos costeado, o mejor dicho, hemos hecho un análisis exhaustivo de qué ha costado al Estado en estos 3 años, en 3 años y medio de administración, el acumulado de los presupuestos ejecutados en cada uno de esos perfiles y del perfil, por ejemplo, de alto riesgo. La inversión es donde más dinero se ha invertido precisamente, lo que muestra que la respuesta ante la situación de precariedad es más cara que cuando se planifica previamente, y de hecho son solamente 4 proyectos habitacionales: La Barquita, Boca de Cachón, la Mesopotamia y el otro, Villa Progreso tipo C. Bueno, esos 4 proyectos representan más dinero invertido que toda la cartera de proyectos habitacionales del Instituto Nacional de la Vivienda en el mismo periodo. Y son proyectos con un impacto mucho más reducido, al margen de que la gente lo necesita, porque es cierto que lo necesita y se debe buscar la solución, pero evidencia también de que es más caro, y si responde ante la carencia, ante el desastre posterior, pues vas a tener que invertir más, y eso es lo que ha demostrado en la práctica esto. Y en lo último que estamos evidenciando acá, por eso está la letra en rojo, es el coste que tendría los proyectos bajo el sistema de fideicomiso, tanto la modalidad de fideicomiso privado como la de financiamiento público-privado a través de Ciudad Juan Bosch. Por lo menos las exenciones fiscales, esto es exoneraciones de impuestos, en ambos proyectos supera también lo que se está invirtiendo en el Instituto Nacional de la Vivienda. Y los perfiles, de nuevo, son diferenciados, porque el perfil que atiende el Instituto Nacional de la Vivienda se supone que es para la familia más empobrecida, y el de los proyectos bajo la modalidad de fideicomiso, por los requerimientos en el acceso, que se puede hablar bastante extendido sobre ello, va hacia una población de mayor poder adquisitivo. Si no, pueden revisar cualquier criterio de cualquiera de las fiduciarias de qué es lo que requiere y se van a dar cuenta de que mínimo es un perfil clase media. Entonces, las exoneraciones productos de ese grupo superan lo que se ha invertido en el Instituto Nacional de la Vivienda. Y ojo, que acá solamente he visto las exoneraciones, no estamos poniendo la otra parte de la inversión que el Estado está haciendo, porque el Estado en Ciudad Juan Bosch está construyendo un acueducto o está ampliándolo, y esos son 1.400 millones de pesos, por ejemplo. El Estado también tiene que poner las unidades de atención primaria, o las escuelas que se construyan, o los jardines, o la inversión directa que tendría eventualmente el ayuntamiento. Es decir, que hay recursos que no están cuantificados de esos proyectos en los cuales el Estado interviene directamente, por lo cual nosotros estimamos que la inversión en estos proyectos para un perfil diferenciado de mayor poder adquisitivo es mucho mayor que la que se tiene, es mucho mayor que la inversión requerida para los grupos empobrecidos más necesitados, y eso entendemos que debería de cambiar hacia priorizar los grupos más excluidos. Bueno, eso no lo voy a abundar mucho, pero es lo que muestra
la vuelta de la torta, por decirlo de algún modo. Es decir, que se hacía anteriormente prioridad en los proyectos de inversión pública, que es la barra azul, y de 2015 hacia acá pues está priorizándose los proyectos mediante fideicomiso. Eso quiere decir, para este año, si es que se llega a construir, porque también hay rezagos en las construcciones, pero la oferta habitacional en cuanto a fideicomiso sería superior a la oferta habitacional bajo inversión pública directa del Estado. Al margen de las consideraciones, al margen de todos los proyectos habitacionales que hay ahora mismo sobre el tapete, tanto público-privado, los proyectos paliativos y demás, si se ve en proporción a la magnitud del déficit habitacional, metodología ONE, aquí utilizando, se puede evidenciar la enorme diferencia que hay. Ustedes tienen, de un lado, la primera a mi derecha sería, la de ustedes sería, sí, a la izquierda. Bueno, en la primera se evidencia la magnitud de las barras del déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo, y posteriormente el recuento de todos los proyectos. Ahí no lo tenemos agrupado, ahí están por separado, y se puede ver que las soluciones, eso es lo que vendría aportando a la solución del déficit habitacional en proporción a su magnitud. Ahí, teniendo en cuenta, también se puede evidenciar qué tanto se podría avanzar en mitigar el déficit habitacional si todos esos proyectos habitacionales en sí son o llegan a las personas que realmente lo necesitan, porque si todos estos proyectos habitacionales al final son ocupados los adquirientes son personas que no tienen déficit habitacional, o una parte de ellos no tiene déficit habitacional, entonces el impacto potencial sobre la mitigación del déficit se reduce. No sé si me doy a entender. Si al final quien adquiere la vivienda en Ciudad Juan Bosch es una familia dominicana en Nueva York, por ejemplo, porque hay un plan para eso, ¿no?, de que la familia, de atraer inversión del extranjero, por ejemplo, de dominicanos en el exterior, a que adquieran viviendas en Ciudad Juan Bosch. Bueno, pero es que el déficit está cuantificado en República Dominicana, en las 32 provincias, en los 155 municipios. Entonces, si al final quien la adquiere es una persona del extranjero o alguien en el país con poder adquisitivo que no tenga déficit, pues entonces el efecto sobre el déficit es nulo. Entonces, eso es un asunto a tener en cuenta sobre este modelo de producción. Y lo otro es también que si tomamos un escenario más optimista y nos centramos nada más en el déficit cuantitativo, en alrededor de 570,000 viviendas, y sumamos todos los proyectos habitacionales que por demás van hacia esa dimensión cuantitativa, no la dimensión cualitativa, es decir, su efecto potencial sería sobre el 30% del déficit. Si tomamos en cuenta solo eso, lo que aportaría en la solución del déficit todas esas construcciones sería en alrededor del 12% de la problemática. Eso es un escenario en el más optimista que hemos visto, que es el escenario en la que todo el que adquiera una vivienda en Ciudad Juan Bosch o todo el que adquiera una vivienda en los 63, son más fideicomisos privados, pero por lo menos en los 63 proyectos que están en curso, si todo el que adquiere una vivienda en eso no tiene déficit habitacional, primero, y segundo, está esa oferta generada, esa oferta potencial, pues se llegaría a poco más del 10% de la problemática. Una cosa que quisiéramos aclarar, antes que nada, es que las 62,000 viviendas de oferta habitacional que se ha señalado desde la Presidencia de la República no es oferta que está ahora mismo disponible, es oferta potencial de aquí al 2020, si todos estos proyectos habitacionales se desarrollan. Y no es que se está construyendo a un ritmo de 15,000 viviendas por año, como ha dicho la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, ¿no? Es oferta potencial siempre que se den esas condiciones, y es importante tener en cuenta todo eso al momento de comunicar a la ciudadanía estas cosas, entendemos.
Bueno, esto ya lo han visto, la caída la caída de la inversión pública, no me voy a detener mucho en eso, simplemente señalar que incluso en ese gráfico hay priorización de proyectos que no son habitacionales y se va a revelar posteriormente en un informe país. Los proyectos habitacionales entendemos que hay que cambiar la modalidad de financiamiento externo porque se ejecutan menos los recursos y se tarda más en construirlo en las medidas en que están más financiados por recursos externos. Y eso ha demostrado los proyectos como la Mesopotamia y sobre todo la Barquita. En el momento en el que la Barquita empieza a operar con fondos públicos directos es que se ha podido agilizar y terminar el proyecto. Y eso es del año pasado hacia acá. Lo otro, para la discusión también, a la par con esa baja inversión pública, todavía persiste una gran dispersión institucional. Y eso es fundamental, porque si estamos hablando de buscar recursos y buscar financiamiento, también hay que verse desde las propias arcas públicas de lo que se está invirtiendo, dónde se está invirtiendo. Nosotros hemos contabilizado 7 instituciones públicas, por lo menos ejecutando proyectos o alguna iniciativa de desarrollo habitacional. En este país hasta el Defensor del Pueblo en algún momento ha ejecutado proyectos habitacionales, lo cual entendemos de que debería de ponerse un poco las cosas más claras en este sentido y llamar la atención de Civiviendas, que donde quiera que vamos lo preguntamos, porque Civivienda, que es un organismo que se llama Consejo Interinstitucional de Coordinación de Políticas de Vivienda, con ese nombre, debería estar rindiendo informes sobre la política habitacional, debería estar aquí, de hecho, en este foro. Y no sabemos dónde está Civiviendas, y todos los años recibe 1.8 millones de pesos del presupuesto nacional. Instituto de Desarrollo, Consejo Interinstitucional de Desarrollo de la Política de Vivienda. No sabemos qué hace, quién lo preside, cuándo se reúne, quiénes son sus integrantes, a quiénes les rinde cuenta. Es la institución fantasma de la política habitacional. ¿Qué más? Bueno, el año pasado se publicaba la inversión pública de 2012 hasta 2016 y la vivienda y el agua fueron precisamente lo que tuvieron mayor rezago, es decir, de toda la inversión pública, de todo el gasto de capital que invierte la administración actual en vivienda y en agua es lo que menos se invierte. Dado que el próximo cuatrenio sería el cuatrenio del agua, esperamos de que esta situación cambie y que las políticas y la declaratoria de años como el fomento a la vivienda también se materialicen en los presupuestos asignados y ejecutados. Bueno, esto era la parte de la respuesta que entendemos que se le ha dado a ese déficit, que ha sido bastante limitada. Voy a detenerme ya en la parte final, le pido 2 o 3 minutitos más, solamente para señalar algunas de las propuestas que hemos estado sobre todo exponiendo de cara a buscarle una solución a esta problemática. Hay 6 propuestas, pero me voy a detener sobre todo en 2, en la primera y en la cuarta. Una es fortalecimiento institucional y la otra es sostenibilidad de la política. En fortalecimiento institucional hemos propuesto un sistema nacional de vivienda y directamente la articulación de todas las instituciones que tienen que ver con la política habitacional en un organismo que se llame la Dirección General de Vivienda y Asentamientos Humanos Empobrecidos, y que a través de esta institución pues se coordine toda la política y los proyectos habitacionales del Estado. Entonces, ¿cómo proponemos que esto funcione? Me voy a detener un poquito aquí. Primero, con un fondo nacional de vivienda, un fondo general, que este fondo alimente a la Dirección General de Vivienda que proponemos, la DIGEVAE, como la hemos propuesto, que tenga primero un componente, bueno, de que se pueda canalizar dinero de la cooperación, por ejemplo, para este fondo, y sobre todo del presupuesto general del Estado, directamente, no con fondos de financiamiento externo, financiamiento directo a través del erario público, ya sea poniendo algún financiamiento específico directamente a esto. Y ese Fondo Nacional de Vivienda tendría
tendría la misión de garantizar el acceso a la vivienda y con ello la demanda potencial que existe sobre todo ante la familia de escasos ingresos. Y para eso se proponen dos instituciones o dos subdirecciones, una subdirección de asentamientos humanos y una subdirección de producción de vivienda y hábitat. La subdirección de asentamientos humanos se encargaría de evaluar las condiciones del territorio, hacer diagnósticos acabados, integrales, ante familias que lo requieran, y luego de esos diagnósticos acabados, entonces la dirección de vivienda y hábitat pues se encargaría de generar las soluciones habitacionales con la gente, siendo protagonista de la misma, es decir, un sistema de producción mixta en la cual la participación de la gente esté garantizada desde el principio. ¿Y esto para qué? Bueno, para producción directa por parte del Estado. El Estado quiere producir y puede producir proyectos habitacionales directamente, pues que ejecute la política directamente a través del mismo. También producción indirecta, que es la modalidad que sobre todo ha primado, que si a través de un régimen de compras y contrataciones se contratan empresas con un criterio bien claro de hasta dónde está el margen de beneficios, cuáles son los costos de esos proyectos, cuánto se le va a pagar y todo, como se hace con las construcciones de escuelas o de estancias infantiles, a través de un sistema de contrataciones públicas. Y un tercero de autoproducción, porque también en la comunidad la gente construye, la gente repara, y entendemos de que eso es un tercer pilar que debe de ser fundamental, el que desde del propio territorio se pueda apoyar iniciativas organizadas de autoconstrucción de la ciudadanía. Y la forma del acceso para esto que proponemos, rápidamente lo digo. Primero, un régimen de uso y goce para aquel que no pueda pagar una vivienda o pagar un alquiler. Quien esté en pobreza extrema o en estado de indigencia, se le asignaría una unidad habitacional a esa persona o a su familia. Otro para un perfil de mayor, que pueda, a pesar de su situación de empobrecimiento, que pueda pagar cuotas mínimas, pues sería un alquiler social. Y de ese alquiler social, una parte del alquiler social iría a alimentar otra vez el fondo, que eso lo vemos de último. Y también la adquisición propia o el pago de la vivienda, es decir, quien pueda pagar y comprar la vivienda una vez producida por la DIGEVAE, pues bien, probablemente el que sea el dueño del colmado en la comunidad puede comprarse la vivienda, o el que tenga un negocio de ferretería, etcétera, pues a ese perfil pues se le da la opción también de compra. Entonces, es un perfil diferenciado sobre todo para asentamientos humanos empobrecidos, y tanto de los fondos, tanto de lo que se reciba del alquiler social como de quien pueda comprar la vivienda, eso sería para alimentar nuevamente, como pueden ver, el Fondo Nacional de la Vivienda y seguir generando procesos de construcción en otras comunidades. Eso es, a grosso modo, el esqueleto de la propuesta. Hay una propuesta de ley que se ha formulado desde el colectivo Casa Ya y Foro Ciudadano, en el cual se enmarca cada una de las especificaciones y detalles de este proceso. Bueno, otra cosa, bueno, la parte por último de sostenibilidad, entendemos que para esto es necesario inversión pública directa. Que no sea exclusivamente eso, ya eso es otra cosa, pero por lo menos para garantizar soluciones habitacionales a núcleos urbanos marginales empobrecidos, mínimo un 2% del Producto Interno Bruto anual. ¿Dónde lo justificamos? Bueno, precisamente en el nivel de carencias habitacionales. Hace falta un diagnóstico mucho más exhaustivo y estudios más exhaustivos al respecto, pero tomando de referencia solamente lo que les mostré anteriormente del costeo de las carencias habitacionales que nos aporta el Ministerio de Economía. Si ese 7% del PIB, en vez de invertirlo un año, que es fiscalmente inviable para el tamaño del Estado actualmente, si eso se lleva, por ejemplo,
Si eso se lleva a una programación de 4 años, al próximo Plan Nacional Plurianual del Sector Público, del 2017 al 2020, pues se podría distribuir esa carga año a año con una inversión mínima de 1.6% del PIB, entre construcciones de viviendas nuevas, mejoramiento habitacional, el cambio de piso de tierra por cemento, la instalación de las tuberías de agua directamente, que es lo que más cuesta. Lo que más cuesta es la vivienda nueva y las instalaciones de tuberías de agua dentro de la vivienda. Y si a eso le sumamos acueducto, aquí hemos cuantificado hasta un 1.6, pero si se le suma construcciones de acueducto y sistemas de saneamiento integral, pues supera el 2%. Y ahí es que, sobre todo, que justificamos estos niveles de inversión y entendemos que de cara a un pacto fiscal, eso tiene que entrar en la discusión. El financiamiento de la política habitacional. Si vamos a ver, por otro lado, las exoneraciones, las exenciones fiscales, se ha dicho desde el gobierno, desde la Dirección de Comunicaciones, que el llamado a pacto fiscal implicaría revisar las exenciones fiscales. Bueno, pues nosotros acá lanzamos esta línea de que se empiece en materia habitacional, si se va a hablar de financiamiento, pues se empiece revisando las exenciones al impuesto a la propiedad inmobiliaria, por ejemplo, el IPI. Las exenciones al IPI entre 2013 y 2016, ahí hay 21.000 millones de pesos. Claro está, hay que evaluar muy bien esto, revisar por tramo. Nosotros proponemos, sobre todo el tramo superior de 2.4 millones hasta 6.7 millones, ese tramo exento sea revisado y sean revisados nuevamente cada criterio. Si alguien viene y construye en una zona rural, pues está exonerado. Imagínense, los peloteros construyen en su pueblo, por ejemplo. Pongo un ejemplo así como que me viene a la mente ahora, pero podemos poner ejemplos de las zonas turísticas, etcétera. Es decir, esto es un punto que entendemos fundamental, por lo menos para la discusión sobre la revisión de las exenciones. Y si comparamos, ustedes tienen de un lado los proyectos La Barquita, la Mesopotamia, etcétera, lo de alto riesgo. En el segundo tramo, en el grupo 2, tienen los proyectos bajo el INVI y del otro lado tienen las exoneraciones fruto del modelo de fideicomiso y también fruto de las exenciones del impuesto a la propiedad inmobiliaria. Entre las exenciones al impuesto a la propiedad inmobiliaria y las exenciones por concepto de fideicomiso, ahí está la mitad del dinero que proponemos que se invierta en la política habitacional. Solamente la mitad ahí está. Obviamente habrá que evaluar, entendemos que esto es un punto que tal vez en la mesa de mañana de financiamiento se pueda tomar en cuenta, pero es un punto fundamental porque no solamente la política de gasto, sino también cómo está estructurado el sistema tributario vinculado a la política habitacional. En un modelo en que se prime más impuestos progresivos, entendemos de que quienes tienen más deben de pagar más. Y en ese sentido es que proponemos una revisión por lo menos de estas figuras impositivas. Hay mucho más, pero empecemos por ahí y por actualizar el registro catastral, sobre todo a viviendas suntuosas. En este país, bueno, yo no quiero entrar a la página de Catastro Nacional, pero si entran y buscan, yo creo que van a encontrar muy poco al respecto. La actualización del registro catastral para posteriores tasaciones y evidenciar el valor de la vivienda es fundamental para luego diseñar una política tributaria de la cual se puedan obtener ingresos en el sector y alimentar también el Fondo Nacional de la Vivienda. Sí, ya sé. No, ya sé, no, vamos. Cierra. Ya, bueno, por último, esta es la última. Carácter universal de la política habitacional, no asistencial ni de mínimos, primero. Lo segundo, requerimiento mínimo de inversión de un 2% del PIB. Lo tercero, la sectorial vivienda y el pacto fiscal. Eso tiene que estar, la más rezagada de las sectoriales, tiene que entrar en la discusión también. Lo cuarto, la oposición al uso de los fondos de la seguridad social.
nosotros entendemos que no se puede financiar un derecho vulnerando otro. Y es una de las líneas rojas. Lo otro sería ponderar la inclusión de proyectos habitacionales en los llamados programas protegidos del presupuesto general del Estado. Año a año se expone un listado de programas, incluso este año, que es el año de fomento a la vivienda, no hay ningún programa protegido vinculado a proyectos habitacionales. Y eso implica, eso es parte de la apuesta institucional al respecto. Y ya por último, bueno, priorizar los colectivos más vulnerables, el establecer un plan decenal de vivienda también sería fundamental, entendemos, y por último los mecanismos de participación Estado-sociedad civil. Muchas gracias.